me programaron que no se puede vivir del arte, me alejaron de lo que me gustaba hacer. Siempre digo, ártense si no están haciendo lo que le apasiona hacer. Cuando tus acciones nacen de una semilla un poquito enferma, los frutos que dan este árbol que nace de esta semilla tampoco van a ser tan buenos. Y esto es lo que yo tenía. Me inventé un ismo yo también, como el surrealismo, el cubismo, yo me inventé un esencialismo. Pero lo que quiero buscar es esta esencia porque no tiene una connotación ni religiosa como alma. Y le dije, ¿a poco tú vives del arte? O sea, tú tienes una casa, vives de esto, y tú entras y ves que hay pintores o escultores viviendo de su arte. Esto, Manuel, me voló la cabeza. A mí me habían dicho siempre que los pintores se mueren de hambre y aquí estoy viendo que eso no es cierto y hay 15 ejemplos de ello, ¿no? Sí, vi con mis propios ojos la prueba en físico que me habían dicho una mentira toda mi vida. Se encuentra un maestro que tiene la vocación de enseñar. Es una experiencia increíble tener un mentor, un maestro. Siempre digo, oír a todos, pero escucharte solo a ti mismo. Y me dicen, yo tengo cuadros de pintores súper más famosos que valen muchísimo más de los tuyos ahora. Los tuyos son mucho mejor. Yo sí prefiero comprarte ahora todo lo que tienes porque sé que van a valer mucho más de estos. El artista exitoso es el artista que no me... Y yo, ¿cómo? Yo pensaba que era al revés. ¿No? Otra cosa que yo, con la que crecía, invertir es peligroso. Son tiburones, es peligroso, no lo hagas, ¿no? Cuando invertir es una responsabilidad, ¿no? Que aunque me esforzara nunca yo me sentía suficiente. Creo que la intuición es otro superpoder que tenemos. Esa vocecita. Es fundamental entender y no tomarse la cosa personales. Me tomé un selfie y me dije a mí mismo, ya basta, ya no se puede así. Acabé siendo una muy mala versión de mí. Nunca más voy a tener esta cara. Hasta que toqué el fondo, la persona que quise pintar con mi retrato se llama Sophie, que es una niña, y me enseñó muchísimo, que tenía el sueño de ser artista. Me habían enseñado que hace unos meses había tocado su campanita de Cancer Free. Me acaban de decir que Sophie falleció. Y quiero recordar a Sophie, vale demasiado la pena arriesgarse a fracasar en algo que te apasiona. Ya ni yo sabía que podía vivir del arte, ni ella sabía que yo podía pintar. Yo tampoco sabía que podía pintar. Literal, porque lo que yo hago tiene un propósito que va mucho más allá de mi vida. Hace unas semanas en la Ciudad de México tuve una conversación que me recordó algo muy poderoso. La mayoría de nosotros no fracasa por falta de talento. Fracasa porque compra una historia que no escribió. Filippo Giusti creció en la Toscana, dibujando Dragon Ball y Pokémon. Y un día le dijeron que dejara de hacerlo, que mejor se enfocara en matemáticas, que el arte no era un camino real, que los artistas se mueren de hambre. Y lo creyó, pero terminó viviendo desde el ego, desde la lucha, desde una semilla que, como él mismo dice, estaba un poco enferma. Hasta que tocó fondo. Ataques de pánico, relaciones destructivas, una sensación constante de estar viviendo una vida que no era la suya. Y en ese punto tomó una decisión pequeña pero radical: aprender inglés, dejar la noche, obsesionarse con algo que le abriera fronteras. Esa obsesión lo llevó a conocer a Paulina. Paulina lo llevó a México. México lo llevó a San Miguel de Allende. Y en la fábrica La Aurora descubrió algo que le voló la cabeza. Los pintores no se estaban muriendo de hambre, estaban viviendo de su arte. Esta conversación es sobre identidad, sobre lo que pasa cuando dejas de vivir anestesiado, sobre lo que implica reprogramar tu mente, sobre lo que sucede cuando te hartas y decides tomar acción. Si alguna vez sentiste que estabas viviendo una vida correcta para la persona equivocada, este episodio es para ti. Yo soy Manuel Cosío y esto es Game Changers. Bienvenido, Filippo. Qué gusto volvernos a ver. Ayer tuvimos una conversación al conocernos realmente profunda y muy, muy conmovedora. Realmente me siento muy, muy agradecido de haberte conocido a ti y a Pau y de haber logrado esta conexión y encontrado mucho más allá de lo que había yo preparado para tener esta conversación contigo, tantos puntos de conexión y tantas similitudes en nuestros caminos que me va a encantar que
compartamos hoy en esta conversación. Filipo, tú no pintas caras, tú intentas pintar lo que la gente es por dentro. ¿Cuándo fue esa primera vez que te diste cuenta que la vida que estabas viviendo ya no era tu vida? Bueno, antes que nada, gracias, Manuel, por este espacio. Y sí, ayer fue una plática muy bella y contento ahora de hacerlo aquí. Y cuando me di cuenta, cuando sentí que todas las acciones que yo estaba tomando eran, cuando vi en Italia, que no era pintor todavía, ahorita te voy a contar, pero la estaba tomando desde un lugar de ego y de lucha probablemente contra mi papá, para ser súper neta, ¿no? Luego. Mi papá, mi familia, la sociedad donde viví, donde crecí, en Italia, que querían algo, que siempre no quieren algo muy estructurado para ti. Tienes que seguir este Molde. molde, ¿no? Triste, gris. Este molde lo veo gris, ¿no? Le faltan los colores a este molde. Entonces, para rápidamente decirte, ¿no? De dónde nace este molde, en qué parte del mundo. Yo soy de la Toscana, de Livorno, cerca de Pisa, en la costa. y aunque me gustara dibujar de chiquitito, nunca se me cruzó que podía vivir del arte. De hecho, como te comentaba ayer en la escuela, desde que era chiquitito, que dibujaba Dragon Ball, Pokémon, nada así tan especial, pero empecé chiquitito a dibujar y en la escuela, como a los 10, 11, me hicieron parar de dibujar porque me hicieron, ya no hagas esto, no dibujes, haz matemática. Porque supuestamente la matemática es mucho más importante, ¿no? Sí, En este tenías mundo. 10 en arte y 6 en... Tenía 4 en matemáticas. 4 en matemáticas. Tenía 4 en matemáticas, 10 en arte. Obviamente mis papás, siguiendo los que eligieron las maestras también y los que ellos creían fuera mejor para mí, entonces o sea, los entiendo porque lo hicieron. Trataban de protegerme con las herramientas que tenían, pero de ser un 10 en arte por no dedicarle tiempo, me volví un 6. Y de ser un 4 en matemática y por echarle mucho esfuerzo y horas extra a la matemática, lo máximo que pude lograr fue alcanzar un 6 y me volví un 6, que es el número más triste de la historia. Siento que el mundo ya no necesitas a 6, Claro. ¿no? A ser personas promedios. Necesitamos ser 11, 12 y estos números se alcanzan solos, según yo, cuando haces florecer y le echas tiempo y ganas a lo que te apasiona hacer, ¿no? Absolutamente. Tú sabes, en el mundo aquí de la creative community, ¿no? Es muy importante que haya más gente enterada que sí se puede también vivir del arte, por ejemplo, ¿no? Y Sí, vivir de tus pasiones y practicando y esforzándote y, como dice Tony Robbins, repetition is the mother of all skill, ¿no? totalmente. Y no, yo en vez me programaron que no se puede vivir del arte, me alejaron de lo que me gustaba hacer. Te sientes, todo esto o sea, inconscientemente, no estaba entendiendo qué estaba pasando. Pero si te alejan de tu pasión, te vuelve más amargado y la única cosa que buscas es la seguridad, el trabajo seguro. Y yo justo para escaparme del plan que tenían mis papás, que yo fuera el abogado, ¿no? El doctor, o el trabajo seguro, el puesto seguro, por una amiga de este entonces llegué a la actuación. No me gustaba para nada. Ahorita puedo admitirlo con más claridad. No me gustaba, pero era suficiente para yo poderme alejar de este plan de mi familia para mí. Y así ir en contra también del molde que te querían imponer. Exacto. Dije, al menos este tren es algo que me veo que va en otra dirección. No me gusta, me da igual. Y te digo, empezó esta lucha, que ahorita, después de años, pueden ver, esta lucha de ego contra mis papás y mi sociedad, que me habían dicho que también en la actuación, que es otro mundo difícil, me habían dicho que no lo iba a lograr. Justo me recuerdo que él me dijo, vas a regresar, ¿no? Llorando, no sé qué. A todos nosotros nos gustaría ser especial, hacer algo especial, pero tú eres un niño normal, deberías estar haciendo algo normal. ¿Sí, no? O sea, yo entiendo que su grito y sus palabras tan duras, abajo tenía un mensaje de te quiero proteger, ¿no? ¿Qué edad tiene tu papá? Del 57. Entonces ya... Sí, a él le tocó crecer en un contexto Exacto, europeo muy sí. complejo, también posguerra, ¿no? Sí, o sea, sus papás sí habían vivido todo esto y no había internet, no había YouTube, no había esta cosa que agradezco mucho a las personas y el trabajo tuyo, a las personas que hacen cosas como tú, porque
sí te pueden cambiar la vida este tipo de contenido, ¿no? Yo me agarré de esto contenido en internet, en YouTube, en Instagram. Mis papás, su generación no lo tenía. No tenían casi, o sea, las bibliotecas que había, o sea, tampoco. Y entonces entiendo perfectamente el chiste, pero que acabé siendo una versión de mí que no me gustaba. Una versión que todas sus acciones nacían desde un lugar amargado y de ego. Y cuando tus acciones nacen de una semilla un poquito enferma, los frutos que dan este árbol que nace de esta semilla tampoco van a ser tan buenos, ¿no? Sí, son frutos enfermos también. Y esto es lo que yo tenía. ¿Cuál era la mentira más grande que te estabas contando antes de encontrar tu camino en esta época en la que, yendo en contra de lo que tus papás querían imponerte, decides irte en la dirección de la actuación, pero que te llevó también a una espiral de autodestrucción y de oscuridad, como me platicabas? Sí. La mentira más grande que yo creía en este entonces. Buena pregunta. Yo creí, por ejemplo, ay, qué buena pregunta. Es que sí, hay muchas cosas muy profundas por ahí, ¿no? Yo creo que una de las mentiras, yo no podía hablar otro idioma. O sea, básicamente, ¿no? Yendo propio a la cosa más básica, yo no podía hablar inglés, que metafóricamente yo no podía ir más allá de mis De tus fronteras. de mis fronteras. O sea, creces y siempre quise, por esto me fui en otra ciudad, por esto me salí de este puerto, de mi ciudad, ¿no? Livorno, donde la mentalidad es muy cerrada, ¿no? Y al menos en este entonces, obviamente las generaciones cambian, pero yo pensaba que mis fronteras eran barreras muy altas. Y sí, era una mentira, porque hoy estoy en México, ¿no? Y justo fue ahí cuando te cambia la vida, en el momento en el que decides dejar de decirte esa mentira y aprender inglés, ¿no? Exacto, ayer lo platicábamos. Sí, esto viene antes de... Ya me atreví a salirme un poco de unas barreras, entre comillas, por esto de la actuación. Esto me llevó a vivir en el norte de Italia, Génova, Milano, y después Roma. Roma porque ahí está el centro del cine, de la televisión, ¿no? Y el punto es que cuando acabamos haciendo cosas que no nos llenan, te agarras de otras herramientas para llenarte. Solitamente, la mayoría de las veces herramientas no son tan sanas. Entonces yo le entré completamente al cliché del artista bohemio, con vicios, con malas amistades, malas relaciones, todo mal, Manuel. Y fue muy difícil. También al mismo tiempo, sé que no nací en uno de los lugares más feos del mundo, no nací en un lugar con guerra. O sea, estoy súper consciente. Y agradecido, ¿no? Y agradecidísimo de los papás que tuve también, de haber nacido sano, de haber tenido un techo, agua potable, porque estas cosas se dan un poquito demasiado por hecho, ¿no? Sí, Pude ¿no? haber Y nacido me en platicabas India. la situación de muy pequeño también caer en conciencia de que naciste sano cuando tu hermana tuvo una... Sí, lo de los ojos, un, ¿no? un tema de ojo que le generaba a ella bullying. Exacto. Y todo, y tú decías, bueno, afortunadamente yo no tengo Sí, de manera subconsciente también sé que mi papá me dieron una infancia muy bella, ¿no? Y porque hay que siempre tener una perspectiva, ¿no? Del mundo en general, cómo te pudo haber ido. Al mismo tiempo, en mi realidad, que al final es la que yo conocía, no fue nada fácil esta temporada porque... Tú querías más. Yo quería más y sé que mucha gente como yo, cuando te alejas, compramos la idea que si eres un pintor te vas a morir de hambre, por ejemplo. Entonces, si te alejan de tu pasión, sí te amargas, ¿no? Y te agarras de cosas no tan sanas. Y acabé siendo una muy mala versión de mí. Hasta que toqué el fondo, me recuerdo estas noches que tuve una temporada, mis papás no lo sabían, nadie, pero que tenía muchos ataques de pánico. Tenía solo una pareja de este entonces lo sabía. Y mi roomie, que un día y mira, te lo voy a compartir. Un día me encontró en el piso tirado, en la calle, en la casa, en el salón, donde estaba compartiendo esta casa con él en Roma. Y yo no me acuerdo de nada, pero él me contó que yo estaba tirado en el piso, me puso los dedos en la boca para la lengua, o sea, cosas que sí fueron, o sea, difíciles, ¿no? Y fue un ataque de pánico. Sí, esto sí fue uno de... ¿Cuáles eran los miedos que tenías en ese momento que te llevaban a estar en ese estado? Eran muchísimos, pero yo
podría decir que yo no estaba viviendo la vida que sentía que podía vivir, o sea, o que me merecía poder vivir, ¿no? Me sentía atrapado en una jaula que solo te construyes porque compras el programas limitantes que la sociedad te vende, ¿no? Entonces yo sí sentía mucho esta claustrofobia. Era mucho, lo tenía a nivel físico y también visivo, la oscuridad no la podía ver, entonces siempre tenía que tener luz. O sea, sí estuvo retador, pero como siempre digo, si estos momentos tan difíciles, en vez de ser víctima, tratas de utilizarlo a tu favor, cuando tocas el fondo, al mismo tiempo, como decíamos ayer, tienes algo donde poderte empujar. Claro. Y sí que da miedo estar en el fondo, metafóricamente el fondo del mar, ¿no? Oscuro, sin respirar. Pero solo cuando te encuentras en un lugar así y te das chance de hartarte, de verdad. Siempre digo, hártense si no están haciendo lo que le apasiona hacer. Porque si nos ponemos concha, ¿no? Se dice aquí en México, en esta comodidad ficticia que nos regala esta sociedad al mismo tiempo, ¿no? Siempre estar en el teléfono, al final somos suertudos. La comodidad nociva de la mediocridad en donde estar estable te genera una especie de seguridad falsa. El estar anestesiado, el estar en ese confort anestesiante, como dice la canción de Pink Floyd, pues llega uno a dejar pasar años, oportunidades y a esconder o incluso olvidarse de esas pasiones, de eso que se vuelve el motor que nos lleva a crecer, ¿no? ¿Cómo fue descubrir en ese momento, a través de estos momentos de oscuridad, de ataques de pánico, el que tenías que hacer un cambio? Este mundo bohemio, la bohemia y los malos vicios y las malas amistades llegaron a hacerme sentir así físicamente y mentalmente, o sea, muy mal. Y se empezó a ver reflejados en no poder tener una relación sana con una pareja, mínimamente siempre era muy tóxica, destructiva. Tener una relación muy mala con mis amigos, me estaba aislando muchísimo. Tener una relación muy mala con mis papás. Tuve una confrontación con mi papá muy dura, justo en Navidad. Siento que la Navidad tiene esta magia, ¿no? Es este lente que hace todo más grande, en lo bueno y en lo malo. Y esta Navidad fue terrible. Y ahí sí pasaron muchas cosas que dije, no, ya. Me tomé un selfie, que sigo teniendo, y me dije a mí mismo, ya basta. Ya no se puede así, tocamos de verdad el fondo, nunca más voy a tener esta cara. Y ahí empezó. Y no siento que cuando te reinventas necesitas inmediatamente volverte el superhero, ¿no? No hay que me voy, hago... No, y no encuentras las respuestas inmediatas, Es simplemente tomas la decisión de no más, no sé a dónde voy a ir ni cómo, pero no quiero estar donde estoy. Y no, según yo es muy útil empezar de acciones muy chiquitas, porque son fáciles de poder empezar a actuar. Como te decía antes, mi acción fue sana, pero una acción de amor hacia mí fue aprender inglés. Aprender otro idioma, ya paré de salir en la noche, yo salía todos los días. Pensé en Roma, la noche más fuerte de disco, etc. Era muy divertido, Roma. Era lunes, any given Monday. O sea, de lunes la noche más dura de la semana, imagínate, ¿no? Entonces, como que paré de hacer esto y solo me obsesioné en aprender inglés. Pero no es tanto el inglés era esta llave que podía abrirme puertas, ¿no? Te rompía las fronteras que tenías impuestas. Exacto. Entonces dije, me voy a obsesionar con el inglés, porque sí, porque a lo mejor puedo encontrar trabajo en Londres, me voy a salirme de Roma, una de las ciudades más bellas del mundo, para mí parecía un infierno, ¿no? Como todo es subjetivo, ¿no? Depende de la perspectiva y de cómo tú ves las cosas, ¿no? No hay nada objetivo, creo. Y aprendí este idioma y justo gracias a esto, un amigo que me vio tan obsesionado me dijo que venía una fotógrafa de Nueva York, necesitaba un asistente en Roma, iba a hacer un libro de toda Italia,
Él me dijo, oye, vi que ya aprendiste inglés, ya no sales, no te vemos, pero sé que estás estudiando esto. Tú sabes de foto un poquito y es un proyecto muy interesante y necesita un asistente. ¿Te late? Yo dije sí, aunque mi nivel del idioma todavía no estaba nada al 100, pero también hay que echarse el clavado. Claro. Entonces Ya dije, te defendías. sí, dije, va. Y entendía el 50%, el otro 50%, ¿no? Hacía algo. Pero gracias a este proyecto, esta llamada me cambió la vida, y gracias a esta fotógrafa de Nueva York, yo conocí en una fuente sentada en Piazza Navona a Paulina, que es mi prometida hoy en día, que es una mujer increíble de San Miguel de Allende, y ella estaba viajando sola en este entonces por Europa, en estos viajes también ella de búsqueda personal. Su primera etapa fue Roma, y gracias al hecho que una pizzería estaba cerrada, ella se metió, estaba sentada en una fuente esperando que abriera este restaurante. Yo fui a hablarle, la vi, y le dije, ¿te puedes quitar? Esta fue la primera oración romántica, pero porque la fotógrafa necesitaba tomar la foto de la fuente sin tanta gente como que le estaba como contaminando, ¿no? vista. La imagen. Sí. Entonces yo fui a hablarle a mucha gente, una de esas personas era Pablo, y dije, oye, ¿te puedes quitar, por favor? En inglés justo. Y ella me vio que estaba batallando en explicarle a otra familia de España que estaba sentada, que no entendía ni mi inglés ni mi italiano, ¿no? Ella me dijo, mira, yo soy de México, te ayudo. Juntos empezamos a mover las personas. Así somos los mexicanos. Bien lindos y siempre ayudando, ¿no? La verdad que sí. Se rifó muchísimo ella en regresar, ¿no? A ayudarme. Y me dijo, hicimos la foto, la fotógrafa feliz, gracias a todos, ahí en Piazza Navona había 1000 gente. Y también te empiezas lo que siempre digo es que como Dios o el universo, como le quieran decir, te manda señales que estás en el camino equivocado, poniéndote barreras, o sea, poniéndote señales que son tan obvias. Sí, no es por aquí. Y nuestro ego no quiere verlas, ¿no? Sí. Porque tú dijiste que lo ibas a hacer, de modo que tengas la humildad de decir que no lo vas a lograr, ¿no? Uh-huh. Y esta es una cosa que también me ayudó muchísimo, pero me ayudó Pau en esto, ¿cierto? También te manda señales que sí estás en el camino correcto esta vez. Y desde que conocí a Paulina, fue obvio con estas señales que yo estaba en el camino, ¿no? Que correcto esta vez. Y nada, sanmiguelense, yo desde el primer día que nos conocimos, ella después tuvo que salirse de Roma, se fue a viajar, siguió el viaje sola. Yo después de 10 días que acabé el shooting con la fotógrafa, la alcancé en Londres, estuvimos 5 días en Londres, también de Londres fuimos a Madrid, otros 5 días, y después de un mes de despedirnos, vine a México para volverla a ver. La única cosa que ella es de San Miguel de Allende. Yo estoy demasiado agradecido con Paulina, antes que nada, con México y con San Miguel de Allende, porque ahí está un lugar que se llama Fábrica La Aurora, que es un centro de arte increíble, ex fábrica textil. Y yo vine a México sin saber qué iba a hacer de mi vida. Y de hecho con Paulina tratamos de emprender juntos y gracias a Dios no funcionó. También porque estábamos persiguiendo solo el dinero y según yo el dinero, más lo buscas nada más, el dinero menos nunca lo se alcanza. aparece. Y lo siento más como una consecuencia inevitable de tus acciones y de aportar valor a una comunidad, ¿no? Que tú escojas, ¿no? De la manera que quieras también. Pero es más una consecuencia del dinero. Y en este negocio estamos solamente tratando de ganar, entonces por esto según yo no funcionó. Y un día, después de 5 meses de haberme mudado a San Miguel, me llevó a Fábrica La Aurora. A pasear. A pasear, porque ella, ni yo sabía que podía vivir del arte, ni ella sabía que yo podía pintar. Yo tampoco sabía que podía pintar, literal. Te digo, yo paré de dibujar a los 10 porque la matemática, ¿no? Más. Llega a La Aurora y en Fábrica La Aurora hay muchos cuartos con artistas pintando en vivo y tú entras y ves que hay pintores o escultores viviendo de su arte. Esto, Manuel, me voló la cabeza. Ahí dije, ¿cómo? A mí me habían dicho siempre que los pintores se mueren de hambre y aquí estoy viendo que eso no es cierto y hay 15 ejemplos de ello, ¿no? Sí. O sea, vi con mis propios ojos la prueba en físico que me habían dicho una mentira toda mi vida. Y ahí me empezó el chip de reprogramación empezó a dar la vuelta, ¿no? La primera vuelta. Y de hecho, por una coincidencia también,
Conocí a uno de estos artistas por escalar, no nos gustaba escalar a los dos, y entonces él me invitó a su estudio La Aurora otro día. Empecé a hablar con él y le dije, ¿a poco tú vives del arte? O sea, tú tienes una casa, ¿vives de esto? Y él, yo sigo perfecto, nunca hice otro trabajo, pero sí, mira, si no confías solo en mí, ve a hablar con todos los artistas de La Aurora. Y todos, Manuel, me dijeron, sí se vive del arte. Sí veían bien, no se veían pobres para nada nadie, ¿no? Y hasta que un artista me dijo, mira, todo sale de mi obra. Nadie más trabaja en mi familia y tengo 2 hijos estudiando en la universidad en España, tengo 2 casas, un coche. Ahí dije, no, yo también. Te juro, yo también quiero intentar esto. Paulina, en este entonces, que es la mejor, de verdad busquen una Paulina en su vida, un Paulino o lo que quieran, pero vale demasiado la pena invertir todo lo que tienen en su pareja, ¿cierto? Sí, Y, absolutamente. y ella, aunque tenía todavía el programa limitante también, ¿no? Porque esto es un virus que está en todo el mundo, que si no se puede vivir del arte, es un virus malo. Ella también tenía este virus en su programa, pero nunca me dijo nada, nunca me hizo sentir, Filipo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Me dijo, va, ok. Inténtalo. Y gracias a Internet, YouTube e Instagram, estudié cómo se pinta. Y reconectaste con el Filipo de los 10 años que dejó de dibujar, ¿no? De hecho, se sentía justo así como dice. Yo me sentí otra vez niño. Pero de esta felicidad que le deseo a todo mundo que nos estás viendo, que se puedan volver a sentir así. Esta reconexión con este niño que dices está muy cañona. Es maravilloso, maravilloso. Y por esto tengo tanto afán de decirle a la gente que sí se puede vivir el arte, porque este programa me detuvo de sentirme tan bien por tantos años. Yo empecé a dibujar otra vez a los 28 y quiero ahorrarle un poquito de tiempo a otras personas, que nunca es tarde de todas formas, pero sí quiero que este virus... Y ahorrarnos el sufrimiento, el irnos apagando esa flama interior de que lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que disfrutamos, no necesariamente es el camino que nos va a dar el éxito, cuando el éxito viene cuando haces las cosas con pasión y con dedicación. Y estos creencias limitantes o programas limitantes, como les llamas, se vuelven nuestros enemigos y son los que van apagando esa flama y nos llevan a tener que estar trabajando en un empleo que no necesariamente disfrutamos, pero paga las cuentas, la renta y las colegiaturas. Por ahora, porque hay muchas situaciones también que, como dice Jim Carrey, ¿no? Que dice, mi papá fracasó haciendo lo que no le gustaba y me dijo, ¿no? Jim Carrey dice esta historia bien bonita, que es muy sabia también. Sí, tiene profundidad. Hay profundidad, muchas en la comedia, speeches claro. también que da. Dice, mira, hijo, yo fracasé haciendo lo que no me gustaba, tómate tu chance al menos de fracasar en lo que te gusta, ¿no? Claro. Si de todas formas te das en un empleo que después de 20 años que le diste toda esta empresa te despiden, ¿no? Y hay mil dinámicas, no digo que estén bien o esté mal, el punto es que vale demasiado la pena arriesgarse a fracasar en algo que te apasione. Ahora, no puedo tampoco generalizar, ¿no? Yo no tenía hijos en este entonces, no tenía una persona de mi familia que me necesitara, no puedo decir. A mí me funcionó dejar todo, no plan B, y echarme un clavado en esta nueva vida, ¿no? Pero no quiero tampoco que se escuche así, que esto es la fórmula correcta para todos. Pero sí tener un programa sano en tu cabeza, no uno limitante que alguien más te digo sin saber, porque que mis papás me dijeran no se puede vivir del arte, no tenían tanta database, no tenían tanta data para decir. Sí, bueno, sus referencias son cosas que se y dicen. Y el alrededor. origen de su programa que te imponían era basado en el amor de buscar protegerte, ¿no? Y con esta visión de que tú estés seguro, ¿no? ¿Para qué te pones en riesgo, no? Y al final, pues nuestro cerebro y muchos de los programas familiares y en la educación tradicional nos lleva a no te arriesgues, no corras peligro. Nuestro cerebro está programado para evitar que corramos peligro, pero la eso educación servía cuando vivíamos en las cavernas para que no te comiera el tigre, ¿no? Pero si ahorita no sales y tomas acción masiva,
vinculada a tu propósito, a lo que te apasiona, a lo que realmente te mueve, pues te vas a quedar en una línea plana y el crecimiento no se da en las líneas planas. Totalmente. Ahora, Filipo, si tuvieras que describirte hoy sin decir que eres pintor, ¿quién eres después de toda esta transformación? Es un ejercicio interesante que ya había tratado de hacer, porque inmediatamente la gente dice, ¿quién eres? Soy abogado, ¿no? Sí. Entonces, es bueno. Yo creo que soy una persona que trata de aportar valor a otras personas a través de algo que te llene, ¿no? Y que siempre busca la empatía. Para mí el valor más grande que hay es la empatía. Y de hecho mi trabajo se trata de esto. Y siento que las redes nos están educando, la red de la sociedad en general nos está educando un poquito a tal vez perder esta capacidad maravillosa del ser humano de empatizar. Y de desconectarnos de nuestra autenticidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué necesidad humana estás intentando resolver con tu obra? Justo, yo creo que de verdad, no quiero repetirme, pero mi objetivo último es que promover empatía y que la gente vuelva a tomarse el tiempo de fijarse de verdad en alguien más. Lo que tú hoy estás haciendo conmigo, yo lo hago siempre antes de hacer un cuadro, ¿no? Con las personas que pinto. La única cosa que tú después traduces este momento en un video que puede ayudar a muchísimas personas, ¿no? Ojalá esto también. Yo traduzco este momento, esta empatía, este fijarse en alguien más en una pintura. Pero siempre digo, mis cuadros no son tan importantes como el hecho que sí me tome el tiempo de fijarme en alguien más. Ahora, para traducir esta... Y de ahí viene el esencialismo, ¿no? Exacto. De ahí me inventé este estilo que le di un nombre de manera muy genuina y linda, porque me inventé un ismo yo también, como el surrealismo, el cubismo, yo me inventé un esencialismo, que es un mensaje de creer en ti mismo, que cuando empecé a pintar estaba todavía más limpio de todas estas dinámicas del mundo del arte, ¿no? Muévete así, muévete allá. Siento que fue un gesto muy lindo de haberse atrevido a mi yo de hace unos años, de haber dado un nombre a mi estilo, pero lo que quiero buscar es esta esencia porque no tiene una connotación ni religiosa como alma, ni tan de la aura, ¿no? O sea, el aura. Y esencia se me hizo lo más neutro, pero la esencia para mí es simplemente lo que está más allá de juicios inmediatos, lo que está más allá de una superficie. Es muy fácil juzgarnos solo por nuestra estética, por nuestra apariencia. Tu ropa que marca de cuántos followers tienes, ¿no? Ahorita con las redes, cuántos likes. Que digo, es humano, es nuestro instinto de sobrevivencia también, ¿no? Rápidamente entender que hay a nuestro alrededor, ¿no? Para sobrevivir. Pero hoy en día que ya no estamos en las cavernas y que no hay tigres, tantos al menos, disfrazados tal vez, pero... hay otro tipo de animales. Hay otro tipo de tigres. La verdad yo siento que vale demasiado la pena entrenar este músculo de querer ir más allá de esta estética y de verdad empatizar con las personas, porque es la cosa que nos hace humanos y que nos diferencia totalmente de la inteligencia artificial, un tema que yo no estoy nada en contra, pero sí somos especiales porque podemos empatizar, ¿no? Sí, ver más allá de la data, ver más allá de lo evidente, ver más allá de la apariencia física y adentrarte a la esencia del humano. Sí es importante mis retratos. Tú has visto fotos. Ojalá un día vengas a ver en vivo una de mis exposiciones, pero porque siempre en vivo el arte es mejor. Pero hay partes muy realistas de un rostro, de un cuerpo de alguien. O sea, la parte realista existe porque sí existe una estética. Tampoco hay que ser lindo. No existe. Sí existe. Hay que celebrarlo, de hecho, como nos veamos. Pero no creo que la cosa más interesante es solo esto, ¿no? Esta parte, ¿no? Estética. De sí, ir a la esencia, a esa profundidad. Filipo, ¿cuál era el lenguaje interno que te saboteaba cuando estabas en Italia y cuál es el lenguaje que te sostiene hoy? En Italia yo creo que
reduciéndolo era que no me sentía suficiente, ¿no? Que aunque me esforzara nunca yo me sentía suficiente. Y también me saboteaba mucho no escuchar mi intuición. Creo que la intuición es otro superpoder que tenemos. Esa vocecita. Sí, solo que a veces las vocecitas las confundimos con otras vocecitas que nos Con la del metieron. autosabotaje, la del síndrome del impostor. O sea, yo siento que la intuición es como un flujo que puede llegar, como, así me lo imagino, ¿no? La verdadera fuente de la intuición está aquí, solo que tiene que llegar hasta acá para entendernos, ¿no? Y en este camino hacia entender lo que de verdad deberíamos de tomar de acción o entender, hay muchos obstáculos, hay muchas barreras, y estas barreras las construyeron estas vocecitas limitantes de el maestro que te dijo que no podías ser así, o la novia que te dijo que eras feo, ¿no? Se crean estas barreras, y entonces cuando tú vas a tomar acción que tratas de entender que te dice tu intuición, lo bloquean otras vocecitas. Y yo creo que hay que romper todas estas barreras con muchas herramientas. Hoy en día hay muchos libros, hay muchas meditaciones, hay muchas cosas para limpiar este canal donde tu intuición pueda fluir muy bien. Hablas mucho de echarte un clavado, de tomar acción, de tomar esa decisión. Platícame sobre ese primer cuadro que hiciste y cómo fue el camino para llegar a pintar ese cuadro del clavado en San Miguel. Sí, este primer cuadro empieza justo, le di un nombre que se llama Swimming Back to Life, porque hay una canción de Pink Floyd también que me gusta que se llama Coming Back to Life, que la letra en este momento de volver a nacer en San Miguel escuchaba mucho, que ya conocía desde antes. Y nada, cuando llegué a San Miguel de Allende, que llegué a Fábrica La Aurora, donde todos estos pintores estaban viendo su arte, y empecé a estudiar en línea, al mismo tiempo entendí que yo quería estar en este ambiente de La Aurora, ¿no? Sentí que si ahí los pintores lo lograban, tenía que estar ahí, porque posicionamiento es súper importante, como en real estate, en bienes raíces, en mil cosas. También creo que donde estás es súper importante, como dice Tony Robbins. Proximity is power. Quise entrar en la familia de La Aurora, y con esta persona que conocí más escalando, él tiene una galería, es un pintor, se llama Mario Oliva. Él, cuando estábamos escalando y le hablaba mucho del arte, me dijo, ¿te gusta? O sea, ¿sí te gusta? Sí, iba mucho al museo en Italia solo, y aunque nunca yo podía pensar que iba a ser yo el pintor un día en estas paredes, pero sabía un poco de la historia del arte italiana, y él me dijo, te doy clase. Así, porque yo dije, ¿sabes qué? Fracasé con mi último emprendimiento en México. No tengo nada que hacer, voy a pintar. Pero con de verdad, como, voy a perder mi tiempo, ¿no? Necesito entender cómo voy a comer. Y él me puso una esculturita de este tamaño enfrente, dijo, dibújala para ver cómo dibujas. Y ahí hizo un dibujo rápido que a él le fascinó, que casi se sacó de onda porque pensaba que yo estaba actuando como que nunca había estudiado, pero de verdad sí, ¿no? Como que no le gustó al principio, porque según él... Oye, pues sí sabes dibujar, bien. ¿no? Que sí, no. Sí, sí. Al final que me creyó, me dijo, mira, si dibujas así, tienes que ser pintor. Y ahí es cuando le dije, no me quiero morir de hambre. Él me dijo, no, sí se puede. Y me dijo, mira, yo necesito a alguien que abra mi galería. Si tú me abres mi galería 5 días a la semana, a cambio no te voy a pagar, pero te voy a dejar utilizar un caballete en mi estudio que está atrás de la galería. Acepté, en vez de ir 5 días a la semana, iba 7 días a la semana. Todos los días estaba allí, y en los momentos que podía me ponía a pintar en la parte del estudio. Y empecé este primer cuadro donde simplemente yo quería traducir este clavado de esta idea de echarme un clavado en una nueva vida. Hice este cuadro de esta persona que se echa un clavado en el cielo surrealista, que era tipo mar, descubriendo San Miguel abajo, y gustó muchísimo. También el hecho que no fui a una escuela de arte, que es un tema controversial. Si encuentran un maestro que tiene la vocación de enseñar, es una experiencia increíble tener un mentor, un maestro. Pero muchas veces siento que las escuelas de arte tienen un riesgo, ¿no? Como muchas escuelas, tienen un riesgo porque la persona que está enseñando a lo mejor no está ahí porque quería enseñar, sino porque tiene que enseñar. A mí me pasó muchísimo en el mundo de la actuación en Italia, fue la mejor escuela de Italia, y me frustró muchísimo,
Y tus maestros de actuación no necesariamente pasaban- habían logrado ser los actores que ellos siempre soñaron ser. Entonces sus frustraciones se la pasaban los estudiantes y por su ego queríamos que todos actuáramos como ellos. Está raro. Entonces a mí me funcionó abrir una escuela de arte y por no tener tanto preconcepto de lo que es bueno pintar, no lo que no está bien pintar, etcétera, simplemente saqué lo que tenía dentro y siento que esto ayudó a que mucha gente conectara. Especialmente en San Miguel hay muchos expats, gente extranjera que se identificó en esto, echarse clavado de llegar a San Miguel de Allende. Y este cuadro lo expuse en la galería de este pintor, que me dio chance de pintar en la parte de atrás. Y lo expuse en un momento que todavía no estaba acabado y se vendió. ¿Cuándo se vendió este cuadro? Sí, cuando empecé a reprogramar mi sistema de creencias limitantes, ahorita Dijiste, empoderándome. ajá, sí se ahorita puede. sí se dio una super mega vuelta. Porque cuando de verdad te quieren pagar por lo que tú has pintado. Y ahorita que lo hablo contigo, siempre que lo repito, todavía se me hace absurdo. Este sentimiento tan hermoso y... ¿Es de en serio? ¿No? Sigo sintiéndolo muy fuerte. Y como te comentaba ayer, este primer dinero que me dieron para apartar el cuadro porque todavía no se acababa, acabaron robándomelo. Otra persona, obviamente, no las de misma. Pero por una cosa, por un episodio no tan suertudo, este dinero sí me lo robaron, nunca lo pude ver ni utilizar, pero sigue siendo el mejor dinero de mi vida, porque no era tanto el dinero que disfruto porque me da chance de comprarme el nuevo iPhone, no sé, sino más bien es el dinero que está que está poniendo... Validando Que tu producto tiene... que sí se puede, ¿sabes? Vivir de que lo que le dicen el product market fit, ¿no? O sea, hay un mercado, hay alguien a está quien reconociendo esto, ¿sabes? puede interesarle comprar tu producto, ¿no? Ahora, cuando este cuadro le empezó a ir muy bien y gustó muchísimo, muy pronto me di cuenta que no podía seguir en este estudio de este pintor, porque entiendo también, ¿no? Es la galería de otro artista con sus obras y que se fijen en la mía. O sea, son dinámicas difíciles, entonces... ¿Hubo ahí cuestiones de ego? Yo creo y que entiendo, empatizo totalmente, pero en pocas palabras fue muy evidente que tenía que irme lo más pronto posible, ¿no? Sí, ya se volvía incómodo. Sí. Pero no quería salirme totalmente de la Aurora. Entonces traté de buscar con una galería, le dije, ¿puedo pintar en vivo aquí? Todas las maneras, hasta que me di cuenta que había un pasillo vacío, que nadie estaba utilizando, un pasillo chiquito, y convencí a los dueños de la Aurora de rentarme el pasillo, porque hay una lista de espera en la Aurora de 10 años promedio. La persona han esperado 10 años para tener un espacio y todavía no le toca. Yo no quiero esperarme tantos años y dije, ¿cómo puedo lograr brincar? Quedarme en la Aurora. Quedarme aquí, brincar la lista, pero aportando valor. Y la cosa que yo le dije a los dueños, sin hacerte el cuento tan largo como te dije ayer, al final es que si tú me dejas convertir un pasillo en un estudio, te sale una renta nueva que ahorita no está. Vas a tener un pintor pintando en vivo diario, que toda la gente pueda verlo porque es un pasillo, no hay manera que me encierre. Y también voy a poner el tráfico de turista también en una dirección de la Aurora que muy poca gente va en comparación a la principal. Entonces me dijeron no, Manuel, 1000 veces. Un mes que Paulina me decía, por favor, ya no vayas, me da mucha pena. No vayas, me da qué oso, ¿no? La verdad que siga siendo diario. Pero yo no podía aceptar porque en mi cabeza tenía todo el sentido del mundo. Y solo cuando me puse más en el zapato de los demás, entendí que a lo mejor mis palabras no eran suficientes para venderle la idea. Hice un render horrible, súper chafa en Photoshop, como pude. Pero cuando vieron la foto de lo que quería hacer, me dije, sí, qué lindo. O sea, una imagen dijo más que 1000 palabras. 1000 palabras. ¿No? Se dice, ¿no? Entonces, esto ayudó mucho a que me dieron 6 meses de pruebas. Me fue súper bien estos 6 meses. La gente llegaba y se atoraba en el pasillo para ver mi obra. Así que en la pandemia, después que un pintor mayor quiso salirse porque no se sentía a gusto, quedarse en el estudio, me promovieron a mí. Entonces, creando también celos por otras personas que yo pude... Que estaban en la lista de espera. En la lista, pero también yo le dije, si te quedas esperando no va a pasar nada. O sea, no por ser antipático ni arrogante, pero yo no estuve esperando nada más. Aporté valor antes de pedir, Bueno, antes que nada, o sea, te pusiste en proximidad para aprender
para tener una mentoría de otras personas, validar que esas creencias limitantes que te alejaban de tu propósito las tenías que romper, Claro. que tu arte en esa etapa de desarrollo estaba teniendo aceptación en un mercado. O sea, hubo muchas confirmaciones, pero tomaste acción. O sea, Sí. lo más importante fue tomar acción y ante los rechazos que tuviste, incluso de, bueno, pues ya no hay espacio aquí, buscar un pasillo y ser creativo, Siempre. darle la vuelta a esos obstáculos que siempre van a existir en la vida, pero cuando tienes la mentalidad enfocada hacia lo que era tu objetivo, tu propósito, pues se van resolviendo, se van abriendo los caminos, pero para que se abra una puerta tienes que llegar y tocarla, ¿no? Sin pena. La verdad, yo no tengo pena y esto me ha ayudado mucho. A veces la pena no es buena. Ahorita platicabas sobre cómo fue YouTube, Instagram, tu escuela de pintura, ¿no? Platícame más de qué te enseñó ese camino y cómo fue el no tener esa imposición de un maestro estructurado, de una escuela tradicional, versus ser autodidacta con todas estas herramientas que hoy tenemos al alcance, la mejor escuela para encontrar pues tu estilo, definir una técnica o una forma de interpretar tu visión como artista y traducirla en ya una carrera profesional. Es otra buena pregunta, de verdad, porque son temas muy difíciles también de hablar y me llegan muchas personas, estudiantes en mi estudio en La Aurora, que hoy tengo, se siente bien bonito, full circle moment de yo tener un estudio y ser hoy el pintor, como a mí me dijeron que fueron mi testigo, hoy soy yo el testigo para alguien más, ¿no? Que claro, y seguramente va a llegar alguien a confirmar que sí se puede vivir del arte viéndote o visitándote en La Aurora. Exacto, y llegan muchos estudiantes de arte que justo se salieron de la escuela, que me dijeron, estuve en la escuela y no, es que mi maestro me decía que yo no lo tenía, no lo traía y ya me salí. sea, me ha pasado más veces y yo creo que especialmente cuando estamos jóvenes tendemos a metabolizar mucho lo que nos dicen, ¿no? Y seguimos haciéndolo. Y a mí me ayudó mucho no tener una persona que juzgara lo que yo estuviera haciendo, justo para no tener ningún tipo de freno a lo que yo simplemente quiero expresar con mi arte. No estoy diciendo que tener feedback es malo. Yo siempre digo, oír a todos, pero escucharte solo a ti mismo. Solo que cuando yo era actor, que empecé a estudiar a los 18, yo me recuerdo cómo me tomaba todo a pecho. Y todos mis maestros se me decían algo, por esta vocación de entrega, lo hago. Nunca cuestionaba a mis maestros, ¿no? Sí, buscabas esa seguridad, esa certeza, que es una necesidad humana desde la voz de las autoridades, ¿no? Sí, y también siento que, como dice Peterson, ¿no? ¿Lo ubicas? Claro. De las 12 reglas del Uh-huh. que él dice, hay que tener cuidado también, no quiero escucharme arrogante, pero a veces confundimos una persona mayor de edad con mayor sabiduría, con mayor experiencia. No es siempre así. No automáticamente alguien más grande que ti, y lo digo con todo respeto, significa que tenga más experiencia de ti, porque uno puede ser mucho más viejo, pero nunca haber salido de su zona de confort en su pueblito, ¿no? Y a lo mejor una persona de 30 años más joven, pero que ha visto todo el mundo, ha hablado con todo tipo de cultura, no sé quién tiene más opiniones, ¿no? Interesantes que escuchar. Y entonces es un tema muy controversial hablar del hecho de saber escuchar los consejos y saberlo recibir bien. Y a mí me ayudó mucho no tener todas las herramientas increíbles. YouTube, tenemos una suerte hoy en día con estas. Sí, vivimos un momento histórico en la humanidad. Increíble. De verdad, no quiero generalizar, pero para la mayoría de nosotros que podemos tener acceso a una computadora, a un teléfono, que no todos tienen acceso, pero si tenemos acceso y lo utilizamos bien, no excuses. Sí, pero antes se decía que lo que nos educaba y educaba a la gente incluso de más escasos recursos era la televisión,
y hoy hay muchos más celulares que televisiones, claro, afortunadamente, porque nos abre una ventana a todo el conocimiento que ha existido y por existir de la humanidad ahora con YouTube y con la inteligencia artificial y con todo esto, pero lo que hay que hacer es tomar acción. Tomar O acción. sea, Sí. a ese lugar quería llegar con mi pregunta. O sea, ¿cómo fue para ti empezar de una curiosidad, de empezar a darte cuenta que esa creencia limitante, tomar acción para decir, ok, ahora me tengo que preparar, tengo que convertirme en estudiando, aprendiendo, practicando? Sí. Y porque también se vuelve abrumador cuando quieres hacer algo y sí, ahí está en YouTube, pero ¿dónde empiezo? ¿Cómo? ¿Dónde busco? Sí, te entiendo. La verdad, mira, hay todo ahí, como le estamos diciendo, y yo empecé de lo más básico, cómo se mezcla la pintura a óleo, cómo se mezcla la pintura de acrílico, no sé. O también en Instagram, si hay de 20 artistas que le gusta, porque ahorita cuando entras a una escuela, muchas veces escoges la escuela por ser lo más cerca de ti, ¿no? O lo más o lo que te prestigiada. puedes, o lo que te... Y a veces te toca maestro solo porque te lo dieron, no porque tú escogiste este maestro. La ventaja de tener las redes es que tú puedes escoger quién podría ser tu maestro basándote en los resultados de estas personas, ¿no? Basando en cómo pintan, literal. Yo te aseguro que de 10 o 20 artistas que te gusta cómo pintan, uno o dos tienen un canal YouTube donde practican de cómo pintan, ¿no? De su técnica. Encuentras estas dos personas, porque cada quien tiene su gusto, y yo me iba al primer video que subieron hace 13 años, no sé, y desde el más viejito me obsesionaba, mano. Tengo una obsesión muy grande. Entonces, la cosa que para contestar yo siempre me voy y después regreso a la respuesta. Hay dos maneras, hay dos cosas que yo estaba utilizando en las redes para poder empezar a ser un artista profesional, un pintor. Técnica, y buscar todo sobre la técnica, y creencias. Cómo creer que sí podía vivir del arte. Porque no es una cosa que ya ves a alguien en la Aurora lográndolo y dices, yo también. No, no es así de un día por otro. Es día de repetición, como dice Tony Robbins, ¿no? Repetition is power. Día de ver hasta el mismo video 100 veces. Encontré que algunos TED Talk, por ejemplo, de artistas o conferencias o videos simples de su canal YouTube donde decían, o simplemente verlos hacer una exposición. Y me preguntaba, o sea, si este chavo o chava está exponiendo, ¿cómo lo hizo por estar ahí? Yo quiero hacer lo mismo. ¿Cómo pasó de A a B? Yo estoy en A, ¿cómo llega a B? Y muchas veces se encuentra todo en las redes. La única cosa que sí, yo me enfocaría mucho en todo el contenido que te ayuda a reprogramarte. Entonces, libros, personaje como Tony Robbins, yo leí todos sus libros antes de hacer el curso de él, UPW. Libros como, hay uno que se llama, que siempre recomiendo, que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? What to say when you talk to yourself. Yo escucho audiolibros, no soy nada bueno para leer. Crecí con este programa limitante que yo era flojo para leer. Solo más grande me di cuenta que tenía una dislexia. Solo que desde chiquito, en estos tiempos... Ahorita los padres son un poquito distintos, si se fijan, ¿no? Antes yo era flojo. Nunca nadie, mis papás, se preguntaron, vamos a hacer un test y a lo mejor tiene dislexia. En vez yo cambio la P con la V. O sea, entonces se me complicaba mucho leer, pero me encantan los libros. Y con los audiolibros yo pinto 10 horas promedio al día, todos los días. ¿No? Y escucho muchos libros. What to Say When You Talk to Yourself, otro libro de Piensa y Hazte Rico, Think and Grow Rich. De Napoleon Hill. De Napoleon Hill lo he leído, lo acababa y lo volví a escuchar inmediatamente como más de 10 veces. También lo utilizaba en inglés para leer, para practicar, porque el mercado del arte, desafortunadamente, no sé, es más anglo. Es en inglés, la verdad. Si cuando me pregunta cómo puedo empezar como pintor, la primera cosa que le pregunto es, ¿hablas inglés? No. No, y en San Miguel se habla más inglés que español en muchos casos. Sí, no. Ya es como la Condesa, ¿no? Sí, hay una parte muy turística, pero yo, gracias a Paulina, ser sanmiguelense mucha generación. Yo soy testigo de una sanmiguelense súper auténtica mexicana, el primo que cría gallos de lucha. O sea, sí hay muchas partes, pero en general, hasta cuando vienes a Sonamaco, aquí en la Ciudad de México, ¿no?
Los que compran, lo que tienen una cultura del coleccionismo de arte contemporáneo, que casi le gusta más comprar el artista emergente, Claro. son muchos los gringos, de verdad. O sea, los de Estados Unidos, perdón. Y en Italia, por ejemplo, siempre generalizando, estas son mi verdades que no son verdades para nada, en mi punto de vista, pero se escucha mucho la idea, creciendo y escuchaba, voy a comprar este pintor porque casi se muere, ¿no? Ya tiene 85, ya vamos a Ya, comprarlo. antes de que se muera. Justo para aprovechar que después que no me gusta tanto escuchar esta narrativa, pero en Estados Unidos sí empieza la idea de, porque son muchos emprendedores, ¿no? Voy a descubrir el nuevo, no sé, básquet, ¿no? No sé. A mí, hay coleccionistas de Estados Unidos que cuando vieron lo que hago y que les gustó mucho, literal me han dicho, ¿cuál es la obra que tienes disponible? Te la compro toda. Y me dicen, yo tengo cuadros de pintores súper más famosos que valen muchísimo más de los tuyos ahora. Los tuyos son mucho mejor. Entonces yo prefiero comprarte ahora todo lo que tienes porque sé que van a valer mucho más de estos que ya tengo. O sea, hay mucho en Estados Unidos que tienen este mindset. Y también en México, fíjate. ¿Y cómo has aprendido a decir que no? Porque me platicabas que, bueno, tu obra que pintas por gusto, bajo inspiración, digo, no que todo lo que no pintes no sea por gusto, pero tienes obra por encargo, que es con la que en tu modelo de negocio Sí. decidiste integrar como parte de tu vida, ¿no? Pero Sí. de tu ingreso permanente, pero tienes la obra que no vendes y que estás tú mismo, ahora sí que invirtiendo en ti mismo y al Filippo del futuro. Al lado de los libros, de los Tech Talks, y te podría dar una lista infinita de estos que me gustaron, otra cosa fundamental para reprogramarte es encontrar mentores. Todos los coleccionistas que de manera orgánica llegaban a mi vida, muchos eran emprendedores o personas que sí podían tener arte. Y cuando veía que había entrada, yo le empezaba a preguntar, Manuel, todo. Desde que nacieron casi a cómo lograron ser donde están. Y muchas cosas que aprendí de estos mentores es desarrollar una mente de emprendedor, justo, ¿no? Que pocas veces se asocia al artista. Y uno de mis propósitos también, no solo con mi arte, el propósito es promover la empatía. Pero como persona, mi propósito es divulgar que sí se puede vivir del arte y que sí se vale que el artista tenga en este lado Emprendedor. de emprendedor, porque que inmediatamente si lo dices te ves como una persona que quiere vender, muy comercial, que no. Al revés, yo veo que si tengo sabiduría y herramientas propias de un emprendedor, me voy a tener las posibilidades financieras, también de desarrollo, de mindset, que me van a dar las herramientas para poder seguir pintando. Y para ir evolucionando en tu obra. Y para no depender de alguien más, por no estar siempre dependiendo del galerista, que esta vez sí te da chance. Sí, pues en la época antigua dependían del mecenas, ¿no? El que patrocinaba la carrera del artista. Y hoy en día puedes tú hacerlo solo tu propio mecenas. Como un founder de un startup. ¿Por qué no? Verlo como una estructura de una startup. Hay una estructura, es un business, a lo mejor se acerca más al business del lujo por capacidad de producción, ¿no? Que no son miles y millones de cosas que puedes producir como artista, yo creo. Pero al menos en mi caso toma un tiempo. Entonces, contestándote, estos mentores me han hablado de su business model muchas veces. O otra artista que siempre le quiero dar públicamente las gracias, ser muy agradecido con él, es Iago. Es un escultor italiano que me ayudó muchísimo, me abrió mucho sus puertas y él me enseñó también su manera de trabajar. Y él me dijo esta oración que nunca se me va a olvidar, me dijo, fíjate, Filippo, el artista exitoso, que después tenemos que definir qué significa éxito, es muy personal para cada persona, pero el artista exitoso es el artista que no vende. Y yo, ¿cómo? No, yo pensaba que era al revés, ¿no? Los que no venden, no. Y él, no. Lo que quiero decir es que si tú no vendes tu obra y la tienes tú, estás creciendo tu colección propia de tu arte, es como un CEO que sigue comprando acciones de su misma empresa. Tú sabes, si está haciendo esto, que él desde adentro, como insider, tiene esa información que esta empresa va a crecer. Entonces, tú quédate con tus obras, se vuelven tus assets. Teniendo mucha obra,
puedes hacer exposiciones en eventos, en museos, en fundaciones, que hacen que tu currículum aumente y que suba de valor la obra. Y para vivir de tu obra, bajas tus gastos, ¿entiendes? Como hace un CEO, como hace un emprendedor, un founder de una startup. Bajas los gastos de tu vida, lo esquematizas muy bien, lo que necesitas para vivir, y tomas un número limitado de pedidos que te dan lana para vivir de estos gastos. Y también para poder invertir, porque otra cosa que me gusta y que tuve, otra mentira que tenía antes de ser pintor, era que si invertir es peligroso. Como estas cosas, estas nociones que volan en el aire, como vivir del arte, te mueres de hambre, no es posible. Otra cosa con la que crecía, invertir es peligroso, son tiburones, es peligroso, no lo hagas, ¿no? Cuando invertir es una responsabilidad. Claro. Y esto me lo Y sé. diversificar las inversiones. Diversificar, cómo invertir, por qué invertir. Y cuando a mí me invitan muchos emprendedores, o no sé si ubica EO, por ejemplo, Entrepreneur Organization, Ujú. o me invitaron, fue un gran honor para mí, se sintió bien bonito, que me invitaron a dar un TED, ¿no? Un TEDx, aquí en la Ciudad de México. Me invitan muchos emprendedores a dar pláticas porque se le hace muy curioso que un artista, yo digo las mismas cosas que muchos otros emprendedores han dicho, ¿no? Pero que desde un punto de vista de un artista te platique de esto, se le hace muy... Por eso te invité. Gracias. No, pero la verdad, yo lo hago con gusto y me da gusto justo romper siempre el status quo. Y la idea de quedarte con tus assets, que son tu obra, tratar de no vender la obra. Cuando llegan muchas personas en mi estudio dicen, oh, esto me gusta, ¿cuánto vale? Y digo, no está a la venta. Muchas personas se quedan como, ¿cómo? ¿Y cómo vives? ¿Y qué? Pero al mismo tiempo, si tú lees la historia, y te voy a mandar este podcast, te decía, de Rolex, que dura 5 horas, ¿no? Si ves la historia de Rolex, ¿qué hace Rolex cuando vas a una tienda? No te los venden. No está en la venta. Entonces, ¿por qué? En vez de tomártela a pecho como, ay, no manches, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Puedo aplicar esta estrategia. Es fundamental entender y no tomarse las cosas personales. Una cosa que entendí muy bien de estar en un estudio que siempre está abierto al público es recibir un montón de juicios, de feedback, vamos a decir, de comentarios diarios que yo no pido, ¿no? Y estoy súper a gusto con esto. Pero la gente entra a mi estudio y la persona que entra dice, ay, wow, qué bonito, ¿no? O la persona que entra y no le gusta. O una vez una persona que entró, me recuerdo hace mucho, entró al estudio y me dijo, me gusta, ¿cuánto vale esto? En este entonces todavía está vendiendo la mayoría de mi obra. Le digo el precio y me dice, estás muy caro, y se va. O sea, si yo me lo hubiera tomado personal, hubiera empezado a dudar de mí diciendo, estoy caro, es muy caro, mi arte no vale esto, a lo mejor mi arte no vale nada, te vas en este laberinto mental de dudas, ¿no? Y es justo lo que te iba a preguntar, o sea, ya cuando empezaste a tener mayor volumen de producción, que empiezan también mayor atención, algunas exposiciones, museos, ¿cómo vivías con este síndrome del impostor, con estas preguntas que te hacías, con esa vocecita en la cabeza que te hacía cuestionar, escuchando o oyendo estas críticas o estos comentarios, ¿no? Es que entendí que justo lo que iba es que estos comentarios no hablan de mí. Hablan de la persona que lo está haciendo. De la persona que lo está haciendo. La persona que me está diciendo estás muy caro en este entonces, no está diciendo estás muy caro, está diciendo a mí no me alcanza. No me alcanza. Y lo quiero decir con toda la empatía y nada de arrogancia hacia esta persona, ¿no? Pero es solo mucho más fácil para nosotros decir que no, tú eres el problema, no soy yo. Es mucho más difícil poner el ego de un lado y decir, no, me encanta, pero a mí no me alcanza, ¿no? Es mucho más difícil, es todo perspectiva. Entonces, tanto como ya aprendí a no tomarme personal las cosas negativas, porque no hablan de mí, tampoco me tomo, esto dice mucho Gary Vee, no entrenas este músculo de nunca tomarte nada a pecho, tampoco los aplausos, tampoco los cumplidos, porque no habla de ti, habla de las personas que lo está diciendo, que a lo mejor coincide que tienen un gusto. Tanto lo positivo como lo negativo. Y por esto el síndrome del impostor no me viene tanto, porque lo que yo hago tiene un propósito que va mucho más allá de mi vida. Y como siempre
Hay un libro de Jay Shetty que es Piensa como un monje, que hay una oración que la hice mía, de verdad, que dice, la pasión es para ti, el propósito es para los demás. Y si unes estas dos cosas, te vas a sentir lleno, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo lo voy a aplicar en mi mundo? La pasión es para ti, que significa, haz lo que te apasiona. Mi pasión era dibujar, pintar y empatizar con las personas. Me sale instintivo. Todas estas tres cosas me salen automática, entonces las cosas que me gustan. Y dije, a través de estas cosas, ¿cómo puedo, el propósito de todos los demás, dice la otra parte de la oración, ¿no? ¿Cómo puedo impactar positivamente a más personas? Que yo no sea el único beneficiario de mis acciones. Que también es un concepto muy emprendedorial, ¿no? Hay muchos emprendedores que he escuchado sus libros y diciendo, encuentra un problema y soluciónanos para mucho, ¿no? Que es una otra manera de decir, que las acciones y los resultados de tus acciones puedan ayudar también a más personas. Y yo dije, ¿de qué manera podría yo, con mi arte, ayudar a un problema de la sociedad? Y se me ocurrió esta cosa del esencialismo. Dije, yo siento que un problema grande es que ya no nos tomamos el tiempo de fijarnos. Que la gente te hace un escaneo rapidísimo así. Por la superficie. En 3 segundos ya sabes si te va a hablar o no. Sabes si vale la pena tomarse el tiempo de hablarte. Cuando las mejores charlas pueden hacerte con la persona que menos te imaginarías que pudieras tener algo en común, ¿no? Por ejemplo, cuando la embajada italiana me pidió un mural, el primer mural que me pidieron de los 2 que hice en Saltillo, me dijeron, 3x3, tema libre, haz lo que quieras. Empecé a preguntar qué podría ser, qué no podría ser, y hasta que dije, voy a pintar a Doña Luisa. Doña Luisa es la mujer que trabaja en la casa de los papás de Pau, que los ayuda en la casa desde muchísimos años. Y yo no estaba en Italia acostumbrado a este rol que en muchas casas mexicanas hay, ¿no? De la mujer, de una persona que trabaja en la casa, ayudando en la cocina, lo que sea. De hecho, una oración que me dijo Doña Luisa, ella siempre nos preparaba el desayuno y comía con nosotros y decía, siéntense, Doña Luisa. Y ella, no, parada cabe más. Y lo decía con esta sonrisa, decía, no, parada cabe más. Que decían de verdad, no me puedo sentar a tu lado. O sea, estas dinámicas, yo no la conocía, no estaba acostumbrado en Italia. Y dije, qué raro que haya esta... No quiero escucharme tampoco naïf, que no entiendo muchas dinámicas que nos preceden, que vienen de muchas generaciones. Solo digo que a mí se me importaba, me daba gusto hablar con Doña Luisa. Entonces, para el mural de la embajada italiana, pinté a Doña Luisa. ¿Y querías que se sentara a compartir los alimentos contigo? Exacto. Entonces me senté, la entrevisté, hablamos, le preguntaba un montón de cosas, hasta que hice una super Doña Luisa de 3 metros. Y llegaron 1000 periódicos. Doña Luisa, la estrella, no, 1000 periódicos que ¿Te los regalaste? Se lo regalé a ella y se conmovió y me dijo, gracias, Felipe, por haberte fijado en mí. Yo con esto gané. Es que, a ver, la importancia de sentirse vista, ¿no? O sea, y todos la necesitamos. La observaste, pero todos necesitamos ser Del vistos. príncipe, del rey al que quiera tú decirle, según yo, egoísticamente casi, nos perdemos de mucho. Perdemos muchísimas cosas súper interesantes y lecciones de vida y sabiduría cuando decidimos no fijarse en alguien más, ¿no? Y darnos la oportunidad, porque no es darle la oportunidad al otro, es darnos la oportunidad de tener conversaciones reales, conversaciones profundas. Precisamente por eso nace este espacio de Game Changers. Y tú lo estás haciendo fuera de cámara y creo que es una práctica que es uno de los grandes diferenciadores, no solo de tu obra, sino de tu vida, donde has tomado acción haciendo las preguntas correctas, acercándote a las personas y viendo más allá de la superficie. Y para cerrarte la famosa respuesta que a lo mejor me hiciste hace 45 minutos, que justo llegué a contestar ahora con mis vueltas siempre, el punto es que cuando me dices, ¿por qué no tienes el síndrome del impostor? Porque mi propósito es tan grande, y lo dice muy bien Oprah Winfrey, dice, I stand for myself, but I stand for 10,000, algo así, ¿no? Yo estoy aquí parada, yo sola, pero al mismo tiempo estoy aquí por otras 10,000 personas que ella, en su misión de vida, en su propósito, puede ayudar, ¿no? Yo me siento así como
que si llega el crítico de arte o el comentario en las redes que te dice, ay, que lo que haces No me gusta. qué chafada, qué cursi, que acá, que lo que pueda, lo que quieran decir, un poco no me toca porque no lo estoy diciendo solo para mí. De verdad lo estoy diciendo para que, de manera muy romántica tal vez, para que pueda mejorar un poquito este mundo en que vivimos, ¿no? Y esto me ayuda mucho a no fijarme en comentarios no tan importantes, ¿sabes? Si hoy está viéndote probablemente un Filipo que en su mente está, yo no puedo vivir de esto, y no me refiero solo al arte. Y precisamente por eso mi pasión por la Creator Economy y este momento que digo, me parece histórico en la humanidad, de podernos dedicar teniendo las herramientas adecuadas y tomando las decisiones que nos lleven al destino que crea nuestra vida y la vida de nuestros sueños. ¿Qué le podrías decir sin romantizarlo sobre tomar acción y prepararse y no alejarse de esa flama que tiene dentro, como te pasó a ti durante algunos años? Buena pregunta, y la verdad me gusta mucho la meditación, lo practico mucho, y una de mis meditaciones que más me gusta es tener este diálogo contigo mismo, con el Filipito. Uh-huh. Cuando justo le pasó algo, ¿no? Duro, le voy a decir yo lo que me gustaría que alguien me hubiera dicho en este momento, ¿no? Y la verdad, la cosa que siempre le digo a esta versión de mí más joven es siempre gracias por aguantar en este momento cuando nadie te ayudó. Y la cosa que le diría sobre el arte es confía en tu intuición. Protege tu intuición y confía en tu intuición, porque de todas formas van a pasar cosas increíbles. Y hoy te lo juro, Manuel, tengo una vida demasiado bella, porque despertarse diario e ir a hacer lo que te encanta, se lo deseo de verdad a todos, genuinamente. Y para no hacértelo tan romántico, yo le digo, confía en tu intuición a este Filipo chiquitito. Y muchos empresarios, esta pregunta que tú me haces, te dicen también, no sabes qué hacer, no sabes quién es tu ideal client. Probablemente tu ideal client eres la versión de ti antes de haber entendido lo que hoy sabes, ¿no? Entonces, cuando yo hablo a estas personas que todavía no se animan a vivir de su pasión, estoy hablando a ellos, más estoy hablando al Filipo que todavía no se la creía, no sabía que era posible vivir de arte. Cada vez que hablo a este Filipo, ¿sabes? No sé, me ayuda a vivirla así. Absolutamente, y aprender a hacer las preguntas correctas, aprender a empatizar y ponerte cerca de las personas, a tocar las puertas de aquellas personas que sientes que te pueden regalar un momento de sabiduría o de aprendizaje cuando lo necesitas. Tomar acción, como lo hiciste en ese caso con Yago, en el momento en el que no lo conocías y le mandaste a través de Instagram y LinkedIn y distintos puntos, y por fin te contestó y te dijo, te recibo en esta catedral en Nápoles, y tener esa conversación con uno de los escultores. ¿Qué edad tiene Yago? 37, 38, sí, por ahí. Muy joven. O sea, lo que me encanta es que tú, Yago, todos estos ejemplos están comprobando que ser artista, vivir de tu pasión, vivir bien y poder impactar a través del arte a otros, ha venido teniendo una evolución en donde para muchos el artista ya es el viejito que vive de manera austera y que probablemente su obra se cotizará y será exitosa ya una vez que muera. Y no necesariamente es así, ¿no? No, absolutamente no es así. Pero ubicas, ¿no? Que está en inglés le dicen self-fulfilling prophecy, que es una profecía que tú misma la cumples. Si la profecía, lo que todos creemos que vivir del arte no se puede. Las acciones que yo tomo, a pesar de esta creencia, son acciones seguramente no las más empoderadas. Y te van a llevar a eso. Y me van a llevar a unos resultados, esas acciones no empoderados, chafas. Y estos resultados van a confirmar la profecía que me han dicho desde un principio, que alguien más me dijo, que yo me la creí que la adoptaste y que la volviste tu creencia. Mi creencia. Entonces,
no es cierto, Yago es un gran, siguen a Yago, JGO, es un gran mentor. La manera en que yo pude también entrar, y siempre lo digo, si quieres obtener algo, siempre trata de dar antes, ¿no? Yo a Yago le dije, mira, quiero verte porque quiero celebrarte y quiero hacer una pintura, ¿no? De ti. Entonces no es solo, me podrías mentorar, que mucha gente es muy abierta a mentorarte, aunque sin nada a cambio, pero si tú ya llegas con un cambio, y puedo tomar este momento para Absolutamente. compartir por la primera vez una idea que tengo justo, que ya te había platicado. Quiero hacer una serie que se llama Mentores, por ejemplo. Yago es uno de estos. Otro es Gary Zukav, que es este coach de Oprah Winfrey, que se volvió mi mentor, que nos conocimos de San Miguel, que también pinté a Gary. Quiero hacer una serie de personas que me mentorearon sin haberme conocido, sino con su ejemplo me mentorearon. Gente que tú tuviste en tu programa, de hecho Humberto Herrera, uno de estos, que saludo, o Piki Martínez, que te lo súper recomiendo conocer a Piki si no lo conoces, es el Doctor Sonrisas. El Doctor Sonrisas, que es un grande, que con solo su ejemplo me mentorearon. Después, ¿qué pasa? Yo los contacté y le dije, mira, en mis exposiciones, justo porque quiero hacer exposiciones en museos, etcétera, etcétera, me gustaría pintarte para celebrar tu historia, porque estoy seguro, a través de mi cuadro, y siempre mis exposiciones y mi obra de arte se completa solo cuando está el cuadro y al lado una historia que escribo, que es como un resumen de lo que me dio esta persona, ¿no? De la entrevista que tuvimos, ¿no? Para que la gente sepa más todavía. Quiero hacer una serie de mentores, por ejemplo, que con su ejemplo nos mentorearon, ¿no? Entonces, si tú tienes consejos o la gente que nos está escuchando, ellos mismos o gente que conocen que digan, mira, tienes que pintar a X porque su historia es increíble, me gustaría, y públicamente ahora lo estoy preguntando, que me manden ideas, porque sí hay 1000 personas que me mentorearon sin que nunca me conocieron, y me gustaría como give back, ¿no? Un poco. No, y me encanta y me gustaría que explicaras que tu obra no es nada más la pintura, sino este escrito, ¿no? Esta prosa que acompaña con tu descripción la obra y en donde realmente explicas la esencia y los colores, ¿no? Sí, en pocas palabras, yo hago lo que tú estás haciendo conmigo ahora y te agradezco por tu empatía. Entrevisto a la persona, pinto un poco de la estética, pero me pregunto, si metafóricamente fuéramos colores abstractos, ¿no? Que la única manera visual que tengo como pintor, que es mi idioma, si fuéramos colores, ¿qué colores seríamos metafóricamente, ¿no? Más allá de estas apariencias? Y obviamente no pretendo dar un tono objetivo, una paleta objetiva de nadie, en mi percepción. Y no tengo la verdad. Mucha gente llega a mi estudio después de conocerme, oye, ¿qué color soy? ¿No? me da mucha gracia cuando me preguntan, pero no tengo esta superpoder de ver los colores. Pero el cuadro simplemente es la prueba en físico que sí me tomé el tiempo de fijarme en alguien más. Y si yo lo hice y después me tomé un mes para pintar a una persona, el espectador de mi obra espero que se sienta inspirado la próxima vez que vea a alguien a fijarse un poquito más. Después, si soy pintor y hago un cuadro, tú puedes ser si fuera músico, escribiría una canción para cada persona. Claro. No es el punto del arte. La parte más importante de mi proceso creativo es que me fijo en alguien y me paro a escucharlos, ¿no? Por eso es esencialismo. Exacto. Si alguien te pintara a ti, ¿con qué colores te pintaría? Me hice un autorretrato hace unos años y fue bien interesante porque yo tenía una idea de colores que iba a pintar y cuando los puse no salían, no los sentía. Y con aguaraz borré todos los colores y se quedaron unos tonos muy azules, verdes. Te digo, cuando pinto la parte abstracta de las personas, no sé lo que estoy haciendo. El 99.9% de las veces. Es pura entrañas, empatía, entonces yo voy y lo hago. Si entras en un estado de flow en donde conectas con... Exacto. No tengo nada, un esquema tipo rojo, esto, amarillo, esto. Es súper... Sale como sale y sé que estos colores cambiaron. Hice un cuadro de Paulina, que son estos cuadros que ya si por sí no los vendo, esto nunca los voy a vender. Hice un cuadro que pueden ver en mi página web, que es filippogiusti.com, o mi Instagram,
donde pinté el retrato de Paulina de cómo me recuerdo que fue este primer segundo de la primera mirada cuando estaba sentada en la fuente, ¿no? Porque hay un filósofo italiano que se llama Massimo Recalcati, que le súper recomiendo, que habla en español también, que le gusta mucho la filosofía de Lacan. Yo también soy gran apasionado de filosofía. Acabo de terminar Así habló Zaratustra de Nietzsche, me voló la cabeza y me encanta leer de filosofía de los filósofos. Y este italiano contemporáneo dice que la solución al amor, el secreto del amor, es tratar, no siempre se logra, pero es tratar de replicar un número infinito de primeras miradas, ¿no? Ay, qué bonito. Y que es muy difícil, no es que sale. Y este cuadro es yo querer tratar de hacer esto. Y cada vez que veo este cuadro, es como yo me recuerdo cuando ella estaba sentada en la fuente que fui a hablarle, antes de preguntarle si se podía quitar, yo recuerdo todavía cuando le hago así al hombro, porque estaba escribiendo en su libretita, ni me estaba hablando, ¿no? Y que ella voltea a verme, recuerdo cómo me vio. Pero, el brillo de sus ojos. y todo es difuminado, pero los ojos los recuerdo muy nítidos en mi cabeza. Entonces, la parte realista que dejé son los ojos porque es donde conectamos y es la cosa que recuerdo más. Y todos los demás son los colores que Paulina tenía en este entonces, de 8 años cuando nos conocimos. Voy a hacer un cuadro ahora juntos. Y claro que los colores de ella, los colores míos han cambiado. Porque es que es lo que te iba a preguntar. Los colores van cambiando y es una fotografía del momento, ¿no? Pero sí. ¿Has vuelto a pintar a alguien? No, pero esto va a ser el primero que Me gustaría volver a pintar las personas que he pintado, obviamente Paulina y más personas, porque estos colores no lo siento que hablan de hoy, de tu mood de hoy. Son colores que hablan de ti como esencia, pero sin el creciendo. Yo y Paulina estando juntos, siento que intercambiamos colores, ¿no? Un poco de sus colores los quise hacer míos, inevitablemente también. Un poco de los míos se quedaron en ella. Claro. Y con el hecho que nos gusta mucho tratar de mejorarnos, estudiar, hacer cursos, etc., también entiendes que muchos colores a lo mejor son de tus papás que te metieron y si chance no te representan mucho, a través de la gratitud y amor, los dejas ir. Es como ese ejercicio de echarles el agua a ras como pasó en tu pintura. Como tú sabes, a mí el arte que más me inspira como músico desde chiquito es sin duda la música. ¿Qué canción pondrías hoy como tu playlist emocional para definir esta etapa de tu vida, la que estás viviendo hoy? Yo siento que Coming Back to Life sigue siendo una canción súper importante para mí. Hay una canción que se llama Maggot Brain de Funkadelic, que es un solo de guitarra de, no sé, 7 minutos. Es increíble que esto siempre me ayuda mucho en el flow. También tengo que mencionar la canción que me dijo Pau, que lindo que soñar, que es una canción súper linda, pero así fue Paulina desde el principio conmigo. Paulina, mis relaciones anteriores eran como jugar a chess, ajedrez. Muy estratégicas, muy calculadas. Ella desde un principio fue genuina y esto se valora demasiado y qué lindo que soñar, que es justo el simple título, ¿no? Te da. Pero es una canción súper linda que quiero valorar siempre. Y una canción, me gusta mucho Bon Iver, es un artista que su música, si yo fuera músico, podría entrarle por ahí. Y hay una canción siempre que se llama Holocene de Bon Iver, que con Paulina siempre es importante. Antonio Venditti, italiano. Hay algunas canciones italianas que sigo escuchando. Claro, pues es que Alta hay gran música italiana. A mí me encanta la música italiana. Pues Filippo, gracias por recordarnos que la disciplina puede ser un acto de amor y que de la verdad, cuando se pinta desde adentro, puede transformar a otros. Esta conversación realmente me encanta y me encanta que vamos a seguir teniendo muchas conversaciones más porque alrededor de ese liderazgo que hoy representas, una voz de inspiración en donde demuestras que conectando con tu propósito, viniendo desde un momento de quiebre profundo y reinventándote, tomando las decisiones correctas, acercándote a esas voces, a esos autores, a esos mentores que hoy tenemos al alcance
de nuestras manos, todos, puedes darle un giro a tu vida y vivir la vida que siempre soñaste y crear la vida con esa determinación que te lleva a vivir con la alegría y con el propósito y con el crecimiento que hoy representas y que se vuelve toda una inspiración para mí y que me encanta compartir con quienes nos están viendo. Mil gracias por tu generosidad. Gracias a ti por tu tiempo. Y si puedo cerrar, quiero mencionar y recordar a Sofi. Ay, sí. Sofi es cuando el segundo mural que la Embajada Italiana me pidió de hacer en la Ciudad de México, que no es seguramente la mejor obra que pinté en mi vida porque se hizo rápida, se hizo un mural afuera en las intemperies, pero la hice con los dos de Dr. Sonrisas, que es una organización que tienen que seguir y apoyar. Es una gran organización que regala sueños a los niños que tienen una enfermedad que puede ser hasta terminal, ¿no? Severas, sí. ¿No? Y la persona que quise pintar con mi retrato se llama Sofi, que es una niña que en este entonces, cuando la conocí, tenía 6 años y ya tenía 2 quimioterapias y todos los días estaba brincando, sonriendo y me enseñó muchísimo. Se suponía que yo iba a enseñar a estos niños, que ahorita voy a platicar, algo y me enseñaron muchísimo más a mí. La idea que hiciéramos el sueño realidad de algunos niños de Dr. Sonrisas que tienen el sueño de ser artista. Y le dije, oye, con la Embajada Italiana podemos hacer este sueño en realidad haciendo un mural juntos. Y escogí a Sofi como cara de todos los niños de Dr. Sonrisas. Pero los colores de la esencia de los niños de Dr. Sonrisas lo pintaron estos niños que querían pintar conmigo. Entonces pintamos sobre papel en el piso, en las partes abstractas de los colores, como que pegamos sus dibujos, obras de arte, ¿no? Y sigue ahí en Arquímedes, si sigues hasta llegar a Río San Joaquín, ahí está el mural. Y antier me acaban de decir que Sofi falleció. Ay. Y fue durísimo saber esta noticia. Al mismo tiempo, me habían enseñado que hace unos meses había tocado su campanita de Cancer Free, pero siempre en esta edad es muy fácil. Y quiero recordar a Sofi, a su bellísimo momento que tuvimos juntos en el mural y a esta gran organización. Pero gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por compartir esa historia tan importante. Y aquí va a estar la imagen de Sofi, sí. Sin duda, y de todos esos niños que... Y este mural es la obra de arte que más me recuerda que vivir de tu pasión vale la pena. Vale demasiado la pena porque no impactas positivamente solo a tu vida, sino también a las de los demás. Así que... Pues te felicito, te agradezco, eres toda una inspiración, querido Filippo, y la verdad es que pues esta plática fue mucho más allá del arte, va a la profundidad del ser humano detrás del artista, del ser humano que ha vivido un proceso de transformación tan potente como el tuyo para que se vuelva un ejemplo de que no importa en el momento de mayor oscuridad, que sientas que no puedes más, que no tienes las oportunidades, que no naciste en la familia adecuada, que no tienes la educación necesaria para lograr tus sueños y que se vuelvan realidad. Eres un ejemplo de que eso es una mentira y que cuando tomas acción, cuando tomas las decisiones y te acercas a las personas adecuadas, desde una pareja linda hasta un maestro que te inspira y te comprometes contigo mismo y nadie más, se puede lograr. Y hoy claro. el seguirte de cerca, el conocerte y el que te puedan conocer otros y acercarse no solo a tu obra, sino al mensaje que tienes, es yo creo que algo que debemos celebrar y reconocer, y te agradezco infinitamente. Pues muchas gracias a todos ustedes. Si llegaron hasta este momento en Game Changers, se están llevando grandes regalos que yo me estoy quedando también hoy con esta conversación con Filippo Giusti. Y nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, compartir este contenido que creamos con mucho cariño, considerando nuestra misión de crear contenido con alto valor nutricional para la mente. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Filippo.